Cordial saludo para todos. Pues una explicación un poco breve, pero para aclarar algunas dudas que hayan tenido sobre los temas de la última unidad. Bien, vamos a explicar respecto a las superficies sumergidas, curvas, planas y lo que son fluidos cuando hay fluidos contenidos en superficies cilíndricas que también puede estar girando. Vamos con un caso de uno de los ejercicios, creo yo, más discutidos en libros incluso, para explicarlo con algunas modificaciones para que ustedes entiendan pues de qué se trata. Voy a poner dos casos aquí de superficies curvas. Un caso donde pues observamos aquí una superficie curva de un contenedor, ¿sí? Y luego pues podemos ver el mismo contenedor para hacer la comparación con esa superficie curva un poco más extendida, tanto la curva normal como la curva más extendida. Por ejemplo, podemos ponerla aquí un poco más lejos, ¿sí? Ya miraremos cuáles son las diferencias. En el primer caso pues observamos que al nivel que hay aquí se genera, como quien dice, un radio, ¿no? Porque esto es una sección esférica. Yo a este radio le voy a colocar un valor de 0.3 metros, o lo que serían unos 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros. Y acá voy a colocar, dentro de lo que tenemos aquí, que acá el radio vale también 30 centímetros de radio, para hacer la comparación entre los dos ejercicios que se van a hacer. En el primer caso no hay problema, es una sección esférica, pero en el segundo caso nos van a dar que además de la sección esférica que está apareciendo ahí, esta forma un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, acá nos van a decir que esto forma aquí un ángulo. Yo voy a colocar que ese ángulo que se está formando ahí, por ejemplo, es de 60 grados. O sea, aquí tendríamos un ángulo de 60 grados. Son los datos que nos van a dar problema. Nos dan aquí la profundidad, por ejemplo, nos dicen que esto de aquí hasta aquí tiene 2 metros. 2 metros de aquí hasta aquí. Me están dando el radio. Acá pues igual vamos a tener 2 metros aquí y tenemos el radio, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que buscar en estos ejercicios comúnmente es la presión, ¿sí? La presión que se está ejerciendo y la fuerza resultante. O sea, ¿cuál es la fuerza resultante que se ejerce en estas superficies? Suponiendo obviamente que esto está lleno de agua. Entonces, para el primer caso, nosotros tenemos acá primero que mirar dentro de esta geometría cuál es la columna de agua que se está teniendo en cuenta para esa fuerza. Nosotros queremos ver qué fuerza se produce aquí en la curva, en la superficie curva. Tenemos que buscar dos tipos de fuerza: una fuerza que se ejerce de manera horizontal y una fuerza que se ejerce de manera vertical. O sea, eso es como que los retos para este tipo de ejercicios. O sea que aquí se va a generar una fuerza en sentido horizontal, ¿sí? Una fuerza en sentido horizontal que pega aquí y una en sentido vertical que va a pegar desde acá. Dicho eso, entonces preguntaríamos cómo se busca esa fuerza, ¿sí? Cómo buscar la fuerza horizontal y cómo buscar la fuerza vertical. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para la fuerza horizontal tendríamos que multiplicar el peso específico del agua, en este caso, ¿cierto? Peso específico, que es densidad por gravedad,
por la altura, pero ¿cuál sería la altura que vamos a escoger? Es la altura que hay hasta aquí, hasta el centro de la curva, que se llama HC. Entonces, ¿cómo se calcula esa? Porque ya esto lo podríamos tener, o sea, el peso específico del agua. Esa altura, fíjense que por aquí me dice que hay 2 metros hasta donde comienza la curva. Y luego si nosotros vemos que el radio, ¿sí? El radio me dice que de aquí hasta donde va la curva hay 30 centímetros, pues para llegar a la mitad de eso sería la mitad de ese radio, o sea, unos 0,15 metros, lo que son 15 centímetros. Por lo tanto, la altura HC que nosotros necesitamos para el cálculo de la fuerza horizontal serían los 2 metros, ¿sí? O sea, ¿cuánto vale ese HC para nosotros? Aquí vale los 2 metros que vienen desde arriba más esos 0,15, que es la mitad de ese radio que está ahí, ¿cierto? Para llegar a la mitad de la curva. Entonces tendríamos un 2,15, ¿verdad? 2,15 metros. Entonces ya podríamos hallar la fuerza horizontal. ¿Cuánto es la fuerza horizontal en este caso? Pues sencillamente sería multiplicar 9800, ¿verdad? Que es en este caso el 9800, que es el peso específico del agua, por esa altura que era 2,15, y nos da 21,070. Esa es 21,070 newton, sería la fuerza horizontal que está ejerciendo el líquido en esta figura, en esta configuración. Para entender ahora la fuerza vertical, nosotros tendríamos que decir lo siguiente. Vean, el cuerpo de agua que está cayendo sería este pedazo de aquí, ¿cierto? Más este pedazo de acá. O sea, si nosotros separamos la geometría, estarían cayendo esos dos cuerpos de agua. Entonces, mirando el área de cada uno, el área de este cuerpo aquí sería, bueno, nos tienen que dar la profundidad. La profundidad de todo esto aquí, en este caso, es de 2 metros. 2 metros. ¿Sí? La profundidad, o quien dice la base abajo. Si miramos el dibujo en forma 3D, por decirlo así. Entonces, el área sería esto, que es, ¿cierto? El largo, o sea, 2 metros, por el ancho, que es 2 metros. Entonces, estamos hablando de un área de 4 metros cuadrados para la parte de arriba. Y para esta parte de abajo, como eso es un círculo incompleto, porque si tendríamos una circunferencia, este sería la cuarta parte. Entonces el área de ese pedazo ahí sería pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo dividido entre 4, porque es la cuarta parte que estamos tomando solamente. Entonces, si hacemos ese cálculo ahí del número pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? O sea, en este caso en metros, 0,30 por 0,30 para elevarlo al cuadrado, entre 4, todo eso, tendríamos 0,070 el área de esa porción. Entonces, cuando sumamos las dos áreas, esta más esta, ¿cuál sería el área total allí? El área total sería 4 más 0,70. Entonces ya tendríamos nosotros 4,07 el área total de esa parte. ¿De quién es la fuerza vertical? La fuerza vertical para nosotros en este caso sería sencillamente el peso específico por el volumen. El peso específico lo conocemos que es 9800. ¿Quién sería el volumen? El volumen sería el área total, o sea, 4,07 multiplicado por esa profundidad que tenemos, que es de 2 metros. O sea que esto quedaría el peso específico por el volumen, que para nosotros sería el área total, que es 4,07 por los 2 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de 8,14. Por lo tanto, esa fuerza vertical en este caso valdría
9.800 por esos 8,14, 79.7. ¿Sí? Si vamos a calcular la fuerza resultante de todo eso, sería, como lo hacemos en el cálculo de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de las dos fuerzas. O sea, la fuerza horizontal, que es 21.7, entre 21, ¿cierto?, 7 a la 2 más 79,7 a la 2. Entonces, de esta forma, si hacen el cálculo, pues ya tendríamos la fuerza resultante. Bien, para la otra parte, si vemos, la geometría es parecida. Tenemos de nuevo los cuerpos de agua. Tenemos una parte que es la parte cuadrada y la parte circular. Pero fíjense que en esa parte circular ahora vamos a tener algo diferente. Y es que falta como que un pedazo que no va dentro de ese círculo. Y allí hay que calcular no solo el sector circular que me están dando, que tiene 60 grados, sino esa partecita que falta. Como esto aquí genera un ángulo de 90, lo que faltaría para 90 son 30 grados. O sea que aquí se nos está generando un triángulo rectángulo, por decirlo así. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo tiene esos grados que faltan para 90, que sería en este caso 30 grados. Con una razón trigonométrica fácilmente vemos que, como todo esto es el radio, ya habíamos dicho que ese radio vale 30 centímetros, todo esto vale 30 centímetros, y vamos a buscar cuánto vale ese pedacito de altura que nos falta allí. Entonces, seno, que es opuesto sobre hipotenusa, entonces tenemos el seno de 30 grados, que es el opuesto, o sea, lo que vamos a buscar entre la hipotenusa, que en este caso pues es 0,3 en metros, ¿no? Si despejamos, tendríamos que multiplicar el seno de 30 grados, ¿sí?, el seno de 30 grados por 0,3, en este caso, que es el radio. Eso nos daría 0,15 para este pedacito de aquí. Teniendo esas tres geometrías, vamos a buscar de nuevo las áreas. Se acuerda que esto era 2 y de profundidad tenemos 2, entonces el área de este pedazo sería 2 por 2, 4 metros cuadrados. El pedazo de este que acabamos de buscar aquí sería un triángulo, entonces la base sería este pedazo del cuadrado, sería 2, ¿verdad? 2, o sea, base por altura, que la acabamos de buscar, de 0,15, ¿sí? la que acabamos de obtener ahora mismo, entre 2, porque esa es la fórmula para el área de un triángulo, base por altura entre 2. Entonces, base por altura entre 2, tendríamos 0,15. ¿Sí? Ahora podemos hacer directamente, si hemos tachado hasta aquí. Bueno, y el área del sector circular. Entonces, ¿cómo se busca el área de un sector circular? Uno puede buscarlo por lo menos en tabla, o lo puedes buscar en cualquier parte, la fórmula. Entonces, voy a buscar la área de un sector circular. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? La fórmula dice que es multiplicar el número pi por el radio al cuadrado por el ángulo que nos estén dando, y todo eso entre 360. Fíjense que es una fórmula ya establecida. Si hacemos eso y decimos, bueno, el número pi por el radio, ya sabemos que es 0,3 multiplicado por el mismo para elevarlo al cuadrado, ¿cierto?, por 60 grados. Todo eso entre 360, que está en la fórmula, nos da 0,047. Esta viene siendo el área de ese sector circular que está allí. ¿Qué pasa? Que así como hicimos en el ejercicio anterior de buscar las áreas para luego sumarlas, ¿cierto?, y buscar con esa el área total, lo mismo haríamos acá buscando el área total. Al sumar nuestras tres áreas, sumaríamos estas tres áreas, tendríamos un área total, y con esa área total multiplicada por la profundidad, que es de 2 metros, tendríamos el volumen, y ya con eso podríamos buscar de la misma manera la fuerza vertical como lo hicimos anteriormente. Y para la fuerza horizontal, pues hagamos el análisis de lo que está pasando aquí.
la fuerza horizontal se va a generar de nuevo en este sector, solo que fíjense que ya no vamos a tener como que acá hacíamos lo siguiente: fuerza horizontal era el peso específico por HC, entonces HC llegaba hasta la mitad de la curva, entonces diríamos cuál es la mitad de la curva ahora, ¿cierto? Pero tendríamos que sumar los 2 metros más el pedacito que buscamos más la mitad del radio que tenemos acá, como para analizar esa parte. Bien, para el caso de superficies planas también podemos buscar lo que es la presión que se está ejerciendo en esa parte, de acuerdo a la geometría que nos estén dando. Obviamente en este caso es una geometría rectangular, puede ser circular, puede ser de cualquier tipo. Entonces buscar cómo está ejerciéndose esa presión del líquido de ahí, que le llamamos P sub C, que vale el lambda, o sea el peso específico multiplicado por la altura hacia el medio de esa placa que está ahí. Y también podemos buscar la altura a la cual se está ejerciendo, ¿sí? O sea, en qué posición se está ejerciendo esa presión, y podemos buscar la fuerza resultante al dividir la presión, al multiplicar la presión por el área. Si presión por área, podemos tener la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Si vemos la geometría, nos están dando unas alturas y un ángulo acá de inclinación. Entonces podemos empezar diciendo que queremos saber quién es H sub C, que sería la altura que hay de acá, desde la superficie, no hasta el fondo, sino hasta la mitad de esta placa. Entonces, si hacemos ese análisis, miramos nosotros aquí, bueno, otra vez mirando el dibujo en perspectiva, esto debe tener un ancho. Según este problema, el ancho, o sea, si nosotros miramos esto así, esto tiene un ancho para acá, ¿sí? Y el ancho que dan para esto, decirlo así, es de 4 metros el ancho. Por lo tanto, todo esto vale para allá atrás 4 metros. Como esto es una placa cuadrada, si uno la ve en perspectiva, esto estaría así más o menos así. Como esto vale 4, la mitad sería 2 metros. Por lo tanto, la mitad de esto aquí vale 2 metros. Si nosotros formamos un triángulo rectángulo en esa parte de allí, es decir, tendríamos esta forma, un triángulo rectángulo allí, por equivalencia, si aquí hay 30 grados, aquí va a haber también 30 grados. Fíjense que ahí se nos forma un problema de razones trigonométricas, que por aquí vale 2 metros, y que la parte que nosotros necesitamos, que es la que va hacia el centro, ¿cuánto vale? Si hacemos el seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, al despejar X, que es el cateto opuesto, sería seno de 30 por 2. El seno de 30 es 0,5, entonces 0,5 multiplicado por 2, eso nos da 1. Por lo tanto diríamos, no, X vale 1. O sea, esta distancia que hay de aquí hasta aquí vale 1 metro. Entonces, si nosotros venimos de acá arriba y por aquí venimos 2 metros hasta aquí y sumamos este metro que llega hasta el centro de esa placa, tendríamos en realidad 3 metros, que equivale a nuestro H sub C, es decir, la altura que hay desde la parte superior hasta el centro de esa placa, 3 metros. Entonces, con estos datos nosotros podemos buscar la presión, que sería el peso específico. En este caso, si es agua, sería 9800 por esos 3 metros. Entonces tendríamos 29.400 pascales, ¿sí? En este caso, tomando esa medida. ¿Qué pasa? Que como queremos ahora el área para poder buscar la fuerza resultante, entonces, ¿cuál es el área que está formándose ahí? O mejor dicho, ¿cuál es el área que hay que tener en cuenta para buscar esa fuerza resultante?
Si a nosotros nos están diciendo que esta parte de aquí, o sea, esta parte tiene esa vista en 3D, mide por acá 4, mide por acá 4, mide por acá 4, o sea, es toda esa parte cuadrada mide 4 por todas partes. Entonces podríamos decir que el área es 16 metros cuadrados, ¿verdad? Base como un rectángulo, okay, hay que mirar qué es la geometría. Tenemos 16 metros cuadrados, por lo tanto la presión que se está ejerciendo en esa área, la fuerza, perdón, sería presión por área. Entonces fuerza sería los 29.400 multiplicado por 16, tendríamos 470.000, o sea, o 470,4 kilonewton kn. El kilo para no poner pues todo eso completo en miles, pero tendríamos esa fuerza resultante. ¿Qué más se busca en un problema como estos? De un problema de superficies planas. Pues lo que necesitamos aquí también es a qué distancia se está provocando esa presión. Pues no, ya buscamos la altura, pero a qué distancia de la placa como tal. Entonces si hacemos una extensión aquí, o sea, queremos es esta distancia, a qué distancia de la placa, porque no siempre se genera en la mitad de la placa. Entonces si hacemos la analogía, otra vez acá hay 30 grados, fíjense que ahora se nos forma un triángulo rectángulo un poco. Si hacemos esa analogía, pues se nos forma un triángulo rectángulo un poco más grande, que por acá vale 30, que por aquí vamos a buscar algo que se llama el y sub c, o sea, a qué altura, pero no una altura vertical, sino en esta forma oblicua, horizontal, inclinada, para dar con la distancia de la placa que está inclinada. Acá tenemos una altura que, como ya sabemos, vale los 2 metros, ¿cierto? Hasta donde llegamos, que era el centroide o centro de eso, que era 3 metros. Entonces vamos a buscar cuánto vale toda esa distancia hasta acá. Otra vez tendríamos el seno, ¿verdad? El seno. Entonces el seno de 30, que sería 3 sobre la distancia que queremos buscar. ¿Qué pasa? Que esa YC sería entonces despejando 3 entre el seno de 30. Ya hemos dicho que el seno de 30 es 0,5. Entonces 3 entre 0,5, miren, la distancia nos da 6 metros. 6 metros. Medidos desde la distancia inclinada. El YC, 6 metros. Además de eso, nosotros tenemos una fórmula para calcular. No el YC, porque el YC es obviamente la distancia media inclinada, sino lo que llaman el YP, es decir, dónde es que se está dando la presión generalmente en ese sentido en la placa, pero medida desde la superficie en esa inclinación. Entonces, hay una fórmula para el YP que dice que es el YC que acabamos de buscar más el momento de inercia de esa placa entre ese YC multiplicado por el área, que ya todos esos datos los tenemos. Entonces, ¿qué nos falta de aquí? El momento de inercia. Si vamos a una tabla para la geometría, que en este caso es un rectángulo, ese momento de inercia tiene una fórmula que dice que es la base por la altura al cubo, todo dividido entre 12. Entonces, si nosotros tomamos nuestra placa rectangular, tiene una base de 4 por una altura de 4, pero no sería 4 por 4, sino 4 la altura al cubo, ¿verdad? 4 por 4 por 4, la altura al cubo, por la base que es 4. Todo eso dividido entre 12, entonces nos da 21,3. Entonces, nuestro punto de presión estaría en Y sub C, que son 6 metros,
más lo que nos acabó de dar el momento de inercia, que es 21.3 entre 6 por el área. Entonces el área era de 16. Entonces el YP sería, si hacemos eso, 21.3 entre 6 entre 16, que es el área, más 6, está en 6,2 metros, medidos desde la superficie en base a la placa, a la inclinación de la placa. Entonces se dan cuenta ustedes que el centro está a unos 6 metros, pero el punto donde está ejerciendo la presión está a 6.2. Fíjense que no siempre coincide con esa parte central. O sea que si por aquí está la parte central medida desde acá, la presión se está dando un poquito más adelante. Estas son las cuestiones que hay que calcular cuando tenemos problemas de superficies planas. Ahora, yo tomé toda la placa, pero puede que a usted le digan que solamente hay que tener en cuenta eso. Yo aquí tomé toda la placa, pero a veces nos dicen solamente una compuerta o solamente un pedacito de la placa, no todo la superficie plana, sino un pedacito apenas. Entonces usted tiene que centrarse en las medidas de ese pedacito que le digan. Yo tomé todo, ¿verdad? Pero usted, si yo dije esto vale, de pronto para acá vale 4, listo. Pero si usted le dicen que es un sector que vale 1 metro, entonces usted no va a tomar todo, sino apenas el sector que le están diciendo. O sea, para tener en cuenta eso. Bien, en esta explicación ahora miraremos qué pasa cuando los fluidos están rotando en un recipiente que puede ser rectangular prismático o puede ser cilíndrico. Nos vamos a centrar en los cilíndricos. Lo que sucede es que hay una aceleración. Entonces, si nosotros empezamos a analizar la cuestión de un fluido que está en reposo, por ejemplo, estaría en esta situación, y luego que se rompe ese reposo por una aceleración que genera la agitación, esa circular, se va a generar esto que llamamos vórtice. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que va a variar de una vez la altura que tenía ese fluido inicialmente. Por lo tanto, aquí vemos una señal, vea, H sub 0, que era la altura inicial que él tenía, H sub C, que es la altura que adquiere en el centro del vórtice una vez que empieza a girar, está el radio del cilindro, y tenemos una velocidad de giro que es la velocidad angular. Con estos datos y las ecuaciones asociadas, donde nos dicen que esa altura central es igual a la inicial menos la angular al cuadrado por el radio cuadrado sobre 4G, tenemos el volumen inicial, que es pi por radio cuadrado por la altura inicial. Tenemos una ecuación para hallar la diferencia de presiones entre dos puntos, y una que se llama ZS, que es, por ejemplo, cuando yo digo que si esto se agita más, se acelera más, por ejemplo, esto puede que suba, entonces va a alcanzar una altura determinada. O si lo vemos de la siguiente manera, esta es la altura que tiene ahora mismo en esta situación, pero si él se agita más, puede alcanzar esta altura, o esta altura, o esta altura, e incluso llegar al fondo. En cada caso tendremos un Z diferente. A eso le llamamos la altura esa que varía cada vez que él gira o se acelera. Entonces esa altura la llamamos Z, que puede llegar a una Z máxima o puede ser una Z en cualquier punto. Si es una Z máxima, o sea que él sube lo máximo que puede, entonces la ecuación sería esta que está acá, que es Z máximo igual a H sub 0 más W cuadrado de R cuadrado sobre 4G. Entonces tenemos todas estas relaciones y vamos a ejemplificarlo. Supongamos que tenemos un cilindro que inicialmente tiene un líquido a un metro de altura, 1 metro, que una vez que se agita, empieza a agitarse, adquiere una altura central de 0.7 metros, o sea 70 centímetros, y que tenemos un radio de 0,8 metros o 80 centímetros, y nos piden a qué velocidad está girando eso. Con esos datos y las relaciones que tenemos, podríamos mirar que acá podemos calcular la velocidad angular, ¿cierto? Esa velocidad angular, despejándola de esa ecuación, pues nos quedaría como H sub C menos H sub 0, todo eso multiplicado por 4G,
y todo eso dividido entre el radio al cuadrado. Entonces si nosotros empezamos a hacer ese cálculo de W al cuadrado, a ver cuánto nos da, nos encontramos por ejemplo con que eso sería h sub c, en este problema vale 0,7 menos h sub 0 que vale 1, todo multiplicado por 4 por la gravedad y dividido entre el radio al cuadrado, o sea entre 0,8 entre 0,8 de nuevo, porque está al cuadrado. Fíjense que nos da negativo, pero esto acá era negativo, así que se contrarresta y queda 18.3. 18.3. A eso hay que sacarle la raíz, ¿cierto? Saben que esto lo tengo que contrarrestar para que se vuelva positivo. 18.3. Voy a poner 18.3. Me está haciendo 18.3. Ahí está. Le saco la raíz y eso da 4,2. Entonces la velocidad angular es 4,2 y eso está en radianes por segundo. Es importante que se tenga en cuenta que esas son las unidades de la velocidad angular que necesitamos. Entonces en esta forma podemos calcular. Tengan en cuenta que si nos dan estas unidades, por ejemplo nos dicen ahora que esto está girando por ejemplo a 100 rpm, 100 revoluciones por minuto, tener en cuenta que eso hay que cambiarlo a rad por segundo. Entonces por ejemplo si tengo 100 rpm, que son revoluciones por minuto, esto sería una revolución que son 2 pi radianes, recuerden 2 pi, o sea multiplicamos por 2 por el número pi, por un minuto que tiene 60 segundos. Entonces se reduce a hacer ese cálculo. Si nos dijeran eso sería 100 por 2 por el número pi entre 60, entonces eso equivaldría a 10.47 radianes por segundo. En el caso de que nos dieran esas revoluciones por minuto o por hora, hay que cambiarlo a rad por segundo. Tendríamos radianes por segundo. Ahora en este ejemplo, si tenemos esta revolución y nos dicen que esto estaba a 1 metro, vamos a buscar a qué altura hc llegaría esto, ¿sí? Con esas revoluciones. Entonces fíjense que aquí tendríamos la relación que nos dice que hc sería igual a h sub 0, o sea a lo que estaba al principio, que es 1 metro, menos estos 10.47 rad por segundo, ya en radianes por segundo al cuadrado, por el radio al cuadrado, que en este caso es 0.8 al cuadrado, todo eso dividido entre 4g. Son unas relaciones que nos permiten calcular eso. Si hacemos este cálculo, observen que tendríamos entonces, voy a tratar de colocarlo aquí, 10.47 al cuadrado, 10.47 al cuadrado por 0,8 al cuadrado, eso da 70.15 entre 4 entre la gravedad, daría 1.78. entonces al hacer la resta, ¿verdad? Menos 1 nos está dando 0,78, es decir, pero nos estaría dando, si se dan cuenta, nos estaría dando negativo. Por lo tanto ya ahí vendría un análisis de decir que eso se vaya hasta el fondo, porque si quiere decir que esto va a recogerse bastante, por decirlo así. Bien, entonces son las cuestiones que hay que analizar con esos datos. Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos un fluido, ¿sí? en un espacio de estos cilíndricos, supongan ustedes, y en ese cilindro, el fluido, se genera una aceleración tal que llega hasta acá, hasta el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una altura máxima, una z máxima que estamos alcanzando, ¿cierto? Obviamente el hc aquí se hace 0, el hc sería 0, porque miren que si en el caso anterior no estaba dando negativos, porque si incluso ya eso estaba en 0,
Aquí tendríamos obviamente un H sub c, que es donde estaba al inicio ese fluido. Si no lo sabemos, pues sería una incógnita donde estaba el H sub 0. Tenemos un Z máximo que él está alcanzando y tendríamos una velocidad de agitación. Supongamos que esto está a unos 200 RPM. ¿Sí? Entonces, la Z máxima. Observen aquí la ecuación. Z máxima es H sub 0 por W cuadrado R cuadrado sobre 4G. ¿Sí? Entonces, si suponemos acá que el H sub 0 seguía siendo 1 metro, como en el caso anterior, y nosotros queremos ver cuál es la Z máxima para esa velocidad, o sea, esa Z máxima que me hace que se vea el fondo del recipiente, entonces quedaría que 1 metro más todo esto. Pero recuerden que si tenemos 200 RPM tenemos que hacer el mismo cálculo que hicimos ahora anteriormente, que es multiplicar esos 200 por 2 por el número pi, ¿cierto?, entre 60 para convertirlo en radianes por segundo. Da 20.9. Entonces quedaría W al cuadrado, o sea, esos 20.9 al cuadrado por el radio al cuadrado, suponiendo que estamos manejando el mismo radio. Todo eso dividido entre 4, dividido entre la gravedad, y sumándole el H sub 0 daría 8.13. 8.13 daría el Z máximo aquí, 8.13. ¿Qué quiere decir esto? Que si este contenedor no tiene esos 8 metros, eso estaría derramando hacia rato. O sea, entonces son análisis que ya vamos sacando a partir de los cálculos. Si esto un recipiente que apenas tiene 3 metros, sabemos que esto va a alcanzar un Z máximo de 8, quiere decir que eso se va a derramar cuando alcance a verse el fondo. Y estamos mirando eso. Inclusive cuando nos pregunten por el fondo, si tenemos el Z máximo y tenemos el H sub 0, podemos calcular a W. O si tenemos a W y el Z máximo, podemos calcular a H sub 0. Es decir, jugar con estas relaciones. Dentro de estos problemas, si queremos ver cuánto líquido se derramó, ¿sí?, entonces tendríamos que buscar un volumen inicial para ver cuánto había al principio y un volumen final para ver cuánto quedó, y con la diferencia ver cuánto líquido se derramó. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el volumen inicial? Pi por radio cuadrado por H0. Esos datos los tenemos. Entonces, pi por radio al cuadrado por 0,8 al cuadrado por H sub 0, que al principio, ¿verdad? Al principio, para nosotros sería de 1 metro. Por lo tanto, ese volumen inicial sería el número pi por 0,8 por 0,8 por tal cuadrado por 1, da 2,01. ¿Sí? Entonces sería 2,01 metros cúbicos al principio. ¿Qué pasa? Que queremos ver que si esto se empieza a ver el fondo aquí, ¿cuánto líquido se derramaría? Entonces tenemos que hacer unos cálculos, porque si se va a ver el fondo, quiere decir que necesitamos una velocidad que haga ver el fondo. Supongamos que no nos las están dando. Entonces, ¿cómo buscar esa velocidad? Si nosotros decimos que esto va a llegar acá a un Z máximo de 8 metros, no vamos a ponerle 8 metros, vamos a suponer que estamos llegando a un Z máximo, si esto tiene 1 metro, para ser más realista, que esto vaya a llegar a un Z máximo de 2 metros, 1 metro más, para que alcance eso. A ver, y si ese es el máximo, pues obviamente al ser el máximo se va a ver el fondo. Entonces, si buscamos de esta ecuación cuánto sería W, tendríamos que Z máximo, o sea, 2 metros menos H sub 0, que es 1 metro, ¿cierto?, por 4G entre R a la 2. Si hacemos ese cálculo, entonces quedaría 2 menos 1 da 1 por 4 por la gravedad entre el radio al cuadrado, entre 0.8 entre 0.8.
61.25. A eso hay que sacarle, como esto está al cuadrado, ¿verdad? Hay que sacarle la raíz. Quedaría 7.8 radianes por segundo. Esa sería la velocidad necesaria para que se viera el fondo en esas condiciones. Ahora, como se está viendo el fondo a estas condiciones, entonces recuerden que esto tenía un H sub 0, pero bajo estas nuevas condiciones pues va a aparecer un nuevo H sub 0, por decirlo así, porque se va a derramar algo. Entonces necesitamos acudir a la ecuación, a esta ecuación, y buscar cuál sería ese nuevo H sub 0. Como en esas condiciones H sub C vale 0 porque estamos viendo el fondo, ¿cierto? Entonces quitaríamos esto de aquí, quedaría que H sub 0, si mandamos esto para acá, es igual a esa nueva W que hemos buscado ahora sobre 4G. Miren que esto está negativo, al pasar para acá se vuelve positivo. ¿Cuál sería ese nuevo H sub 0? Entonces la W nos está dando 7.8. Entonces 7.8 al cuadrado, o sea 7.8 por 7.8 por 0.8 por 0.8, o sea el radio al cuadrado, entre 4, entre la gravedad, nos estaría dando 0,99 al 0,99. ¿Qué pasa? Que si volvemos a buscar el volumen, entonces ahora sería pi por el radio al cuadrado, que es 0,8 a la 2, por el nuevo H sub 0, que es 0,99 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto daría ese nuevo volumen? Ese nuevo volumen estaría dando 0,99 al cuadrado por 0.8 al cuadrado, o sea 0.8 por 0.8 por el número pi. Nos está dando 1.97. O sea, si damos si hacemos una resta entre el volumen inicial y el volumen final, nos estaría dando 2 menos 1,97. Es decir, que se perdieron en esa diferencia de volumen 0,03 metros cúbicos cuando nos piden cuánto se derrama. Entonces, a partir de todas estas relaciones, fíjate que podemos buscar el Z máximo si nos dan los datos, o la altura nueva que se obtiene cuando tenemos una velocidad y un Z máximo, o la altura que se requiera, o el Z en cualquier punto. Si nos dicen cuál es el Z aquí, si H sub C vale tanto, la velocidad vale tanto, podemos buscarlo en cualquier espacio, el ZS, con esta ecuación, o podemos buscar el Z máximo a lo que eso llega con esta ecuación, o podemos buscar la diferencia de volúmenes como se ha explicado. Es decir, son las variaciones que tienen estos ejercicios. Así nos piden a qué presión se está ejerciendo. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que tenemos aquí, nosotros tenemos el recipiente y nos dicen, bueno, qué presión hay aquí en el fondo luego de ese giro. Pues mirando la ecuación, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Como esto es el radio, ¿cierto? El radio va de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí, de extremo a extremo, de extremo a extremo. Si nos dicen, aquí tenemos un Z, ¿verdad? Que es toda la altura que esto tiene, o puede que esté por aquí o por donde nos le estén dando. La presión siempre va a ser la densidad por la velocidad angular al cuadrado sobre 2 por el radio al cuadrado 2 menos el radio 1 al cuadrado. Ahora explicamos qué es eso, menos densidad de gravedad por Z2 menos Z1. Lo que sucede es que si yo me pongo aquí en este punto, fíjense que aquí el radio, ¿cuánto vale? De aquí a aquí el radio vale 0,8, o sea, este sería radio 2 y este sería radio 1. Si yo me paro aquí, que vale 0. Entonces, si yo quiero ver cuánto es la presión aquí y aquí, el radio 1 y el radio 2 valdrían lo mismo, porque estoy en este punto y aquí el radio vale 0, tanto 1 como 2 valdrían 0, por lo tanto esto se iría, todo esto se iría. Y lo único que me va a quedar es que la presión es densidad por gravedad por la diferencia de altura, pero como aquí la altura vale 0, entonces lo único es que es densidad por gravedad por el valor de Z que me estén dando en cualquier punto. Entonces, haciendo esa multiplicación puedo tener la presión
hidrostática en cualquier punto, como hemos hecho en otros problemas. A menos que te digan, no, que esto está llegando, por ejemplo, cuánto es la presión aquí, entonces eso varía con la misma altura. Podríamos analizar simplemente colocando el valor de radio y restándole el valor de radio hasta donde esté llegando, pero sería el caso en que no nos moviéramos de ahí. Por lo general siempre estaremos en ese punto fijo. Entonces con esto podemos también obtener una explicación de los fluidos rotando en un cilindro.